la mujer que le pasó en la nariz. Es Bambi. Déjatela, será bonita. Sí. Miremos para allá, pues así saca la portada. Ya, pues después siguiendo la babosa está chillando. Miren para allá, pues, y sonrían. Yo bien lo dejé. Yo bien lo dejé. Bien lo dejes. Buenas tardes. Ya dijo buenas tardes. Buenas, buenas. Bueno, pues. Buenas. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Habíamos faltado un poquito, estábamos algo malitas, como que nos dio influenza. Como que nos dio influenza, digo yo, o algo así. Yo todavía me siento algo mala. Ya nada, no te preocupes. Pues, Ay, no. Pues gracias a los que están por acá, regálennos, dennos like, compartan, si gustan, únanse aquí a nuestro podcast y empecemos pues en este que es nuestro podcast, hablando la vida. de la forma de crianza que tienen algunos papás, de crianza Con sus chamacos. y formas de, hablando de algunas formas de crianza que tienen algunos papás y de cómo corrigen también algunos papás. Y los traumas que les hagan dejado. Los traumas que les hayan dejado. Fíjense que yo encontré en la BBC News, ellos tienen es BBC World Service de la BBC News Mundo. Ellos subieron un artículo el 23 de junio del 2018. Un artículo sobre un doctor llamado Henry Kempe. Él era doctor pediatra. O médico pediatra, médico pediatra. La gente se negaba a creer que los padres podían maltratar así a sus hijos. Dice, el concepto mismo de abuso de menores no existía hace más de 60 años. Fue un momento que cambió para siempre la vida de niños en todo el mundo. En 1962, un doctor estadounidense publicó un artículo describiendo lo que llamó el síndrome del niño maltratado. Uno que, según dijo, el mundo médico había estado ignorando rutinariamente durante años. Potencialmente todos podemos golpear a nuestros hijos y todos nos enojamos con nuestros bebés de tanto en tanto, dijo el doctor Henry Kempe. Sus palabras siguen siendo difíciles de escuchar décadas más tarde, pero lo que fue a finales de los años 50, principios de los 60, cuando el concepto de abuso de menores sencillamente no existía. Por eso, el verano en el que Kempe publicó su estudio, con el deliberadamente provocativo título de El síndrome del niño maltratado, causó conmoción. El síndrome del niño maltratado simplemente como un mecanismo para llamar la atención a una condición que los doctores no diagnosticaban y para la que siempre tenían otras explicaciones, como huesos de cristal o en el caso de retraso de crecimiento, unas 300 causas, cuando de hecho lo que estaba ocurriendo era que el bebé no estaba siendo alimentado, explicó el médico en un programa de la BBC de los años 70. Kempe contó que cuando era jefe de pediatría en el Hospital General de Colorado, le desconcertaba la cantidad de lesiones sin explicación con que llegaban los niños. Algunos venían con mayugaduras, fracturas o quemaduras claramente eran de cigarrillos. Pero los padres decían que se habían quemado con el agua de la tina. Cuando Annie Kempe, la hija del doctor Kempe, y su biografía, a veces eran más graves. Las lesiones que el doctor veía no podían explicarse con las historias que los padres relataban. Pero los médicos solo contaban con esas historias para entender qué había pasado. Así que a muchos les parecía que estas efectivamente coincidían con los síntomas. Probablemente la gente se negaba a creer que los padres podían maltratar a sus hijos. Creo que muchos profesionales de la salud se sentían incómodos, pero no sabían qué hacer o cómo llamar.
Además, no había sistema establecido para lidiar con el abuso de menores. Así que pienso que en gran parte los doctores se sentían un poco superados ante el problema. Entonces dice que, así como resumiéndoles otro poquito, dice que el doctor Kempe, ya cuando había rayos X, ¿va? Él se puso a investigar con otros doctores que los menores tenían fracturas viejas, ¿va? O sea, que habían sido fracturados más antes, ¿va? Eso fue en los 60, 70. Y entonces ahí él ya se empezó a dar cuenta. Entonces dice que armó una conferencia en 1961 en la Academia Americana de Pediatría de Estados Unidos y sobre ese tema. Y Es que es bien ilógico que los papás lastimen a un hijo, ¿va? sí, podría ser ilógico. Es ilógico porque ¿cómo vas a lastimar a un bebito o a un niño, ¿va? Lo que pasa es que así como aquí dice que, o sea, a veces como no existía eso, ¿va? Entonces ellos no podían creer que una mamá no le diera de comer a su hijo, ¿va? Y que por eso estaba desnutrido. Porque no existía eso, ¿va? Pero sí existían mamás que no les daban de comer a sus hijos, ¿va? Y lo miraban normal, pero al final es maltrato. Al final es maltrato, no darle de Sí, el comer, ¿va? maltrato. Y llevarlo porque estaba malo del estómago y los doctores se dan cuenta de lo que está pasando, ¿va? Pero como no existe, se hacen los loquitos, ¿va? Porque dice, acá una persona dice que se acercó después de la conferencia y le dijo, yo nunca he visto un caso de maltrato de niños. Y le dice el doctor, sí lo has visto, pero no te diste cuenta. Le dice el doctor, ¿va? Entonces dice que el doctor Kempe, y te va a pasar las fotos y lo que él hacía, dice que dedicó el resto de su vida. O sea que los doctores no le creían que los papás maltrataban a sus hijos. Otros doctores En la conferencia no le creían, ¿va? Entonces dice que el doctor Kempe dedicó el resto de su vida a investigar y prevenir el abuso de menores. Entonces lo que hacía, dice, es que cuando él veía que llegaba un niño con algún maltrato, ¿va? Él implementó en la psicología, ¿va? Y mandar a los papás al psicólogo para averiguar el por qué el papá está maltratando al hijo, ¿va? Entonces dice que se dio cuenta de que y toda esa gente de los 50, ¿va? 50, 60, 70, habían sido maltratados anteriormente o golpeados anteriormente por sus papás. Se empezó a dar cuenta de eso, entonces los empezó a tratar psicológicamente, ¿va? Para que ya cuando ellos regresaron a su hogar, ya no hubiera un maltrato, ¿va? Pero yo he escuchado así hasta mujeres que dicen, es que yo tengo, después de su parto, ¿va? Es que yo tengo, ay, ¿cómo le llaman eso? Yo tengo una cosa posparto, o sea que están así. Depresión posparto. Sí. Yo tengo depresión posparto, y yo así, va. O sea, porque eso... Ni siquiera lo quería creer que existiera alguien que dijera que tenía depresión posparto. O sea, porque si supuestamente ella se embarazó con alegría, tuvo todo su embarazo con alegría, y ahí tiene su bebé con alegría, porque es una bendición. Y esta mujer tiene su bebé. Lo que pasa es que se miran el cuerpo y obviamente no se les mira igual a como lo tenían en el embarazo o lo tenían cuando no estaban embarazadas, ¿no? Entonces se les mira diferente. ¿Será que eso es? No es que rechacen al bebé, sino ellas son las que tienen el problema. Pero es que es lógico. Si se les va a inflar la gran panza, ya cuando le regresa el pellejerito va de donde estuvo el bebé. Sí, pero no se ponen a pensar en eso, sino que, ay, qué bonito que estoy embarazada y así. No queda igual. Pero después tal vez dicen así como que, ay, no queda igual y el muchachito tuvo la culpa. No. Sí, pues entonces por eso. Ese doctor miraba de plano todos esos casos y mandaba a la gente
¿cómo es? Con el psicólogo. Con el psicólogo. Nos mandaba con el psicólogo después. Pero yo que trabajé en trabajo social, ¿va? Ujú, Que uno mira tantos casos, ujú, porque uno va a las casas de las personas, ¿va? A ver cómo están, a darles a veces plantas y así, Ujú. ¿va? O sea, nosotros mirábamos las siembras de las personas, ¿va? Pero a veces había fechas que nos tocaba que ir como a un voluntariado, ¿va? Sí, fue. Que nos tocaba que ir a ayudar a repartir comida a los niños con desnutrición. Y había una señora que era sorda, Ujú. que tenía una bebé. Y ella era súper delgadita, pero es que delgadita, 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 ¿va? Ujú. Y la bebé era igual de delgadita. O sea, las dos estaban súper delgaditas. Y pesaban a la bebé y no pesaba lo que tenía que pesar por los meses que tenía, ¿va? Entonces a ella llevaban un control que la miraban cada dos veces a la semana. Pues, Miraban a la bebé. Pero se dieron cuenta que ella la comida que recibía para el mes la vendía. comúnmente, ¿va? Entonces todo eso también siento yo que es un abuso. Porque tener a un bebé con desnutrición porque no tengas, ¿va? Para comprarle comida o la suficiente comida para que él crezca. Una cosa, pero ya que el parte del gobierno te ayuden y tú vender porque necesitas el dinero, ya es como que bien diferente, ¿va? Sí, porque de plano que lo usan para el saldo del teléfono. Tal vez sí. Porque no le dan la comida a los niños y a ellos ya se ubican en otras cosas, ¿va? O sea, ya ellos dicen voy a comprar esto que me hace falta o mejor voy a gastar este dinero que iba a gastar en esa comida en otra cosa, ¿va? Pero no. Vaya, y los ayudan. Y los ayudan. Los ayudan, wow. La gente de mediana economía, Ujú. nadie los ayuda. No. Nadie los ayuda. Vaya, y a esas personas a veces tenían más hijos, ¿no? Entonces no podían ir esa fecha, porque en la escuela les iban a regalar los zapatos, o les iban a dar útiles, o les iban a dar comida también, y todo eso Era un puchi. no se los quedaban para los niños, sino que lo vendían para el dinero. Gran pobre. Y había una familia, ¿no? Que la conocimos porque el señor, el abuelo, ¿va? De estas niñas, sembraba mucho. Y iba a trabajar a otros lugares y rentaba los terrenos para sembrar, ¿va? Sí, pues. Entonces así lo fuimos conociendo y todo. Y le llevábamos semillas y plantas, ¿va? Y él vivía en una casita chiquita, ¿va? Yo decía que era chiquita, pero el terreno, sinceramente, era grande, ¿va? Sí, pues. Pero la casita que él hizo era muy pequeña para toda la gente que vivía ahí, ¿va? Sí, pues. Porque eran dos niñas, ellos dos, Ujú. y la hija tenía dos hijas y los esposos de las hijas, ¿va? Gran poder. Un gentío, y ahí. Entonces, Una colonia. una de las hijas alquiló otra casa, ¿va? Sí, pues. Y se fue a vivir a otro lado con su esposo y con sus hijitas, ¿va? Entonces ya se quedaron ellos en la casa, ¿va? Ujú. Pero el esposo de la hija se iba así como que a los departamentos a trabajar. Entonces casi no estaba en la casa, ¿va? Y ella, la hija, ¿va? Se iba a trabajar de limpiar casas, o a veces se iba a quedar a las casas Sí, pues. y no estaba, ¿va? Entonces las dos niñitas se criaron con la abuela y con el abuelo, ¿va? Sí, pues. Pero como el abuelo se iba a sembrar, va todo el día y llegaba ya en la tarde, entonces más o menos se criaban con la abuela, ¿va? Nada más. Y Comúnmente. sí, y la niña, la más grande, ya no quería ir a estudiar.
le pagaba un colegio y que ya no quería ir a estudiar en la mañana porque se tenía que levantar temprano, porque no le daba tiempo de hacer nada Gran poder. y todo. Entonces la inscribieron en la escuela que estaba cerca, ¿va? Pero la inscribieron ya en la tarde porque en la mañana solo estaban los chiquitos, ¿no? Ujú. Y ella ya iba a segundo básico, a primero básico, algo así. Ujú. Entonces la inscribieron en la tarde y que no, porque le tocaba que ayudar a su abuela a llevar la masa para que la abuela hiciera las tortillas. Y no le gustaba estudiar, no le gustaba hacer tareas y se tenía que bañar todavía para ir a la escuela y no le Lo hubieran puesto gustaba. a trabajar, va. No le gustaba porque mira, pues Obligadamente. obligadamente sí, porque en la mañana se iba con la abuela a hacer tortillas para la mañana o para el desayuno de la gente, pero en la tarde se tenía que ir a estudiar y a ella no le gustaba. En vez de ser agradecida que tiene para que la puedan meter a estudiar y que tenga todavía a su abuela y pueda ayudar a su abuela. No, nada quieren los patojos. A eso sí le hubieran dado. A eso sí le hubieran Lo dado. hubieran maltratado. Fíjense que yo tenía una conocida que a ella, cuando nació su mamá, la fue a dejar con su abuela, así abandonadamente. Y espérense, pausita. Me dio risa. ¿Cuántos años tenía? Sí, bebé, yo creo que tenía meses A la de gran. que nació. Desde que nació se la fue a dejar a la abuela. Ajá. Gran poder. Yo creo que ya iba a cumplir un año. Ya como unos meses le faltaban para cumplir un año, creo yo, no sé. Y ella me contó su historia, va. Hace así varios añitos. Y dice que ella se crió con su abuela y todo, va. Y a los, creo que 5 años, 10, volvió su mamá a dejar a su hermanita con su abuela. Y se volvió a ir la mamá a otro país. Pero yo creo que trabajaba en otro país y le iba a dejar los muchachitos a la mamá. Pero esa, su segunda hermanita, sí era de su mismo papá. Y a los 5 años, creo, volvió a dejar otra hermanita. Pero esa sí ya no era del mismo papá. No me estén chipolando. Dale, pues. Ay, si vuelven a sonar esa babosada, la voy a despedazar y la voy a tirar. Tercera hermanita, sí era hermanita. Sí, hermanita. No era de su mismo papá. Y a los 5 años, o 2. O sea, tuvo 2 hijos después de ella que no eran del mismo papá. No, una después. La tercera no era su La papá. tercera. O sea que tuvo 2 que sí eran del mismo papá. Ajá. Y Y después, se los iba a dejar a la y abuela. ya de claramente. último, dejó a su hermanito chiquito, va. Que ya tiene 4 años. Su hermanito. Y ese hermanito tampoco es del mismo papá de ninguna. Gran poder. O sea que ¿cuántos le fue a dejar a la abuela? 4. 4 a la mamá. Y el tío le paga el colegio. A tu conocida. Ajá. Yo creo que a todos les paga el colegio. Digo yo, no sé. Vaya, pero ¿y ellos cómo crecieron mentalmente? Ella, no muy bien, la verdad. Porque hace cosas que no debería de hacer. Y Es que tal vez no es lo y pierde mismo. clases también. Y su tío le tiene que pagar los cursos, va, de recuperación. Es que yo digo que así como que no es lo mismo que los críen los ¿Papás? papás. No, no es lo mismo. Sí, porque los la abuela abuelos, no se sentía así bien en pegarlo o algo así, sino que solo como que la regañaba un poquito, va. Y ya si ella no hacía caso, pues ni modo, va, no hacía caso. Y a ella le cambiaron 2 veces el apellido, porque yo me acuerdo que ella era de un apellido. Y de ahí apareció de otro. Ajá, y después Sí, no, ya bien cuando estabilidad. estábamos en sexto, ella ya tenía otro apellido diferente y yo así, y me dice que a ella le cambiaron el apellido del papá y le pusieron el de su mamá, porque ella no tenía ninguno de los 2 apellidos, tenía el de su abuela, nada más. Y yo creo que el de su abuelo. Pero fue mejor, ¿no? Sí. No, tenía el apellido de su abuela y de su papá, porque su papá sí la llegaba a ver a ella. Pero fue mejor, va, porque a veces se crean identidad así.
cuando tenían los apellidos de los papás, o sea lo que sea. ¿Va? Y llegó la mamá a quitarle el apellido del papá y ponerle el suyo. Entonces ella solo tiene el apellido de su abuela y de su mamá. Ay, qué gran inestabilidad. ¿Va? Eso también es abuso, siento yo. Eso también es Yo siento abuso. que eso Y también es abandono a abuso. sus hijos. Y abandono, abuso y abandono. Miren ustedes, a mí me pasó una vez cuando yo, así ahí poner, cuando yo, que aquella se caía por contrato, ¿va? Aquella se caía por contrato. No Bien, era mi culpa, bien. era del suelo que me quería mi cara. O sea, ella se caía, pero lo que pasa es que esas caídas no eran así como una caída así como que, ay, me caí, Eran extremas. Se raspó. Extremas. Y se raspó, ¿va? No, ella se abría la piel, se volaba los dientes, se abría la cabeza, Se quebraban los se huesos. quebraba un brazo. Ay, no. Solo una vez me quebré el brazo y ya. Y siempre. Gracias a Dios, porque la otra vez que se cayó no se quebró nada, solo la vergüenza fue quebrada. Me quebró, pero la jeta. No, muchacha, la última vez que me caí fue en un evento. Que me quemé todo aquí. Ah, Sí, sí. pero eso no fue graciosito. No, Fue extremo también. extremo. Sí. Ay, no, vos. Porque Porque tenía todo negro. Yo todavía, si me caigo, me desmadro. Por eso te digo, esa vez no te rompiste un hueso, te quebraste la jeta. una vergüenza se quebró. Sí. Pues miren, estaba chiquita tal vez, no sé, no me recuerdo cuántos años, pero chiquita. Entonces andaba jugando en la calle, porque ya todavía tuvo la suerte de andar jugando en la calle. Y entonces andaba jugando en la calle con otros patojitos más grandes, más chiquitos y así, va, de su edad y todo. En una de esas, en un camastrón de metal, que había un camastrón de metal en la calle, Y pone un se cayó. camastrón en la calle, porque esta se voy a... Ellos tuvieron la culpa. Ellos. Eso es abuso. Ah, entonces el doctor sí tenía razón. Entonces, se cae y da aquí en la frente con el camastrón ese de metal aquí. ¡Bah! Ahí se acabó todo. Porque Para que no me desmayé. O si me desmayé. no te desmayaste, qué huesos más fuertes. Se lastimó la neurona Como de dijo el emociones. doctor. Sí, yo digo eso. Porque anda bien brava siempre, a veces anda feliz, a veces anda triste. No Ay, sé. no. No, solo bravo. Pues sí, se dio aquí, va. Grosera. La cosa es que era puro chorros de sangre. Ni modo Entonces- que agüita me iba a salir. Que sea, pero sangre. Entonces la agarramos y la llevamos a Iba a que la salir vieran, así, va, como que la la mora. limpiaran y que No, esa es verde. que le dieran la rajada de la cabeza. Y entonces llegamos con ese médico y nos dice, nos atiende, va, nos recibe y todo, y le limpia, y aquí lloró un ratito y se cayó, va, y le limpia la herida. Cayó otra vez. Y le dice, mira, le dice, tus papás, tu papá te agarró así como porque hace la demostración. Va. Tu papá te agarró así como y yo así, va, porque yo entré con ella, va. Yo así, y ella así, como que, y yo así. Y sí, te agarró tu papá con ¿qué te hizo así? O con algo así que tuviera punta o que no sé qué va. Y Qué dramático ese doctor, sí, va. qué dramático saber que miraba a él, va. Sí. Tal vez los papás sí lo han hecho con algunos hijos. Y entonces aquella le dice, no, es que me caí, va. No, es que me caí, le dice, va. Y yo así, ella se cayó, entonces le expliqué que había un camastrón, va, de metal y que ahí había dado jugando con otro niño. Ya viste que sí tenía razón. Entonces le dieron. Con un Cállate vos. camastrón. Entonces, cállate vos. Entonces, pero el doctor, ustedes, o sea, llegar a esas alturas de decirle, ay no, que si el papá o yo le habíamos ensartado un porque el cuentazo sí le llegó hasta el huesito y le hizo así como una rajadurita, una fisurita, va, en el huesito de la cabeza. Y
La cosió, va, la curó, le cosió todas sus capitas de la pielecita Y yo la miro así. y ya, y no la dio, va. Esa Y yo, frente y se quedé mensa. desangró. Quedó medio mensa, va, pero ahí está sanita. Y fue No, pero regresada es a su que hogar. intenta. Yo sí, bella. Pero yo todavía no me puedo poner cremas ni nada de eso porque me duele. Pero es que el dolor no es así como que Yo poquito, porque sino que le ya duele es el cerebelo. intenso. Yo digo que tal vez es el dolor en el hueso, digo Yo que sí. Le duele el cerebelo. Pero yo lo que digo es, bueno, ¿qué mirarán los doctores o cómo serán los papás, va, ustedes de esos niños? O qué niños mirará a ustedes para él, o sea, llegar hasta ahí. Y Para decir, preguntarles eso, ¿va? y decir, sí, y yo en la aflicción, va, así preocupada, triste, porque estaba la pobre toda penqueada y Todas ella, sangradas. sí, y ella lloraba y se tranquilizó y así con miedo las dos, va, de plano, y el doctor, tus papás te hicieron así. En mi vida, dije yo, le voy a hacer así, va. Y vaya que nos creó, la curó y nos dejó ir, va, no nos llamó a la PGN. Para que nos las quitaran, pero es que, ay no, qué traumadito los doctores. Bueno, también tienen razón, porque hay niños que sí son golpeados, va. Sí. Yo cabal esta semana o la semana que pasó estaba viendo a un señor que hace videos en TikTok, ¿no? Ujú. Y armó su live y hizo su live, ¿no? Y estaba contando de que su papá lo golpeaba. Entonces yo dije, todo esto casa en nuestro tema, ¿va? Entonces le puse atención a todo lo que estaba diciendo, pero él decía que su papá lo golpeaba. No lo corregía con amor, sino que lo golpeaba, ¿va? Y él dice que se puso a pensar que porque su papá era malo, o sea, él en algún momento de la vida dice que se puso a pensar que porque su papá era malo, con él de golpearlo, así. Entonces, eh, pero él decía, ahora que es un adulto, él está como entre 40 y 45 años, pero se mira más joven, ahora los de 40 o 45 nos miraban más joven. Entonces él dice, y él decía que gracias a su papá, él no se había perdido, que él era un hombre de bien y que él no golpeaba a sus hijos, porque ya tiene esposa y tiene hijos, ¿va? Sino que él los corregía con amor, no los golpeaba. Pero él dice que fue golpeado por su papá, entonces él no le tenía respeto, sino que le tenía miedo. Ahí él dice que cuando... Qué feo, ¿ah? Sí, qué feo, porque ya no le tenía respeto de decir, ay, yo respeto mi casa, va. Y voy a llegar a la hora que mis papás me digan, por respeto a mis papás, va. O no voy a hacer tal cosa por respeto a mis papás, sino que él le tenía miedo. Entonces él dice que lo dejaban entrar hasta las 12 de la noche a su casa. Y entonces, si se pasaba 5 minutos, o 2 o 3 minutos, él ya sabía que su papá lo iba a golpear. Dice. O sea, no le pegaba, sino que lo golpeaba. Entonces él dice que se pasaba a las 12:05 y su papá lo golpeaba. Pero tenía amigos que llegaban a sus casas a las 3 de la mañana. Wow, pero yo me pongo a pensar, ma, que pasaba toda la noche en la calle. Sí, pasaba toda la noche en la calle. Pero es que será muy necesario, o sea, que alguien tenga una hora. De en especie. llegada. Ajá. Yo digo que sí. ¿Qué piensas tú? Que sí, también, para que sus papás no se preocupen Ujú. y por su salud mental. Pues, Salud ¿Por qué? mental, Porque porque es su salud mental. no salud mental de locura, pues. Para descansar. Ajá, es mejor porque la mente se cansa todo el día, toda la noche, estar ahí y no dormir, no descansar. Mm, sí. Pero bueno, yo me ponía a pensar, va, en todo eso y decía, ay, no, pero, ay, ¿por qué esos papás? O sea, ¿por qué este papá, este señor, lo golpeó, va? Así, o sea, ¿por qué no le habló y le dijo, mi hijo, mira, va, y no vengas tan tarde, venía a la hora que es porque
vos tenés que respetar la casa, ¿va? No hagas tal cosa porque vos tenés que respetar la casa, ¿va? Sino que lo golpeaba. Entonces yo así como que no lo entendía. Y le platiqué a otra persona de eso y me dice, es que ese señor amaba a su hijo. Y yo así, pero ¿cómo lo amaba? Así lo golpeaba. Sí, porque la gente de ese entonces, porque si el señor está entre 40 y 45 años ahorita, ni su papá ya debe tener la doble de edad que él, me imagino, Sí. ¿va? O 75, 80, algo así debe estar el señor, pienso. Sí. ¿Cómo fue criado? En ese entonces él, ¿va? O sea, era normal que los papás golpearan a sus hijos así. O sea, ya lo miraban ellos normal y lo hacían porque los querían, ¿va? Porque si uno se pone a pensar, bueno, con esa persona que hablé y me dice, no, es que a él su papá lo quería porque lo corregía, ¿va? O sea, tal vez el señor no pensaba que lo estaba lastimando, golpeando, sino corrigiéndolo. Pero como, ahí sí que yo no comprendo esa parte porque a mí mis papás no me pegaron, no me pegaron. Otra cosa, bueno, mi mamá algunas veces sí me nalgueó, ¿va? Pero tenía razón, pero no me golpeó, ¿va? Con justificación. Sí, pero no me golpeó. Y mi papá tampoco, nunca, no, nunca me pegó, ¿va? Es que eh, yo creo que solo una vez en mi vida me han pegado y nunca me han puesto como que una hora de llegada, ¿va? O sea, que me tuvieran que haber dicho una hora de llegada. Porque tú respetabas a tu casa. También eso, va. O Pero es sea, que también yo te decía, no vayas a agarrar la noche, de venir luego, pero es ¿va? que Pero no le decía, te quiero a tal hora aquí, va. No, tampoco vos venías hasta otro día, va, o a las 12 de la noche, va. te hubiera hecho caso, fíjate, no vayas a agarrar la noche para venir, hubiera venido a las 6 de la mañana. Mira, la otra. No, pues, pero, Ay. o sea, Pero es que tú te nunca, ponías a pensar y decías, ah, ya es tarde, mis papás, va, voy a llegar. o sea, lo más tarde que vine eran 7, 8 de la noche, pues. O sea, una hora respetable. O sea, no era así tampoco, va, de llegar a No, esa porque hora. te ibas a las 4 de la mañana, tenías que regresar a las 5 de la tarde. O 4. Ah, pero yo salía de clases a las 5 de la tarde, o sea, no podía llegar a esa hora, va. Pero yo conocí, yo tenía una mi conocida, que éramos niñas, va. Y yo llegaba a jugar a la casa de ella. Y yo a veces hasta me iba, porque yo no estaba acostumbrada. O sea, mis papás a mí no me acostumbraron a ver, o sea, entre paréntesis, violencia en la casa, ¿va? O sea, que nos Ajá. maltrataran a nosotros, ¿va? Ni a mis hermanos ni a mí. Y cuando yo llegaba a esa casa, la mamá de ella trabajaba. O sea, la mamá de ella se iba desde la mañana y regresaba tarde, noche, ¿va? Entonces ella estaba con sus hermanitos solos, ¿va? Pero su hermano mayor se iba a trabajar con su tío. Entonces ella se quedaba, ella con su otro hermano, ¿va? Y el señor, el papá, trabajaba ahí. Trabajar desde Entonces su casa. no trabajaba en la casa, sino que atrás había como un patio y o sea, arreglaban carros, creo yo, te vendían repuestos, creo yo, algo así. Va. Entonces él como que se quedaba con la responsabilidad de ver a los patojos, ¿va? De plano. Y la señora se iba a trabajar. Entonces yo a veces llegaba a estarme ahí en las tardes o a jugar con ella, a platicar o a ver tele, va, con ella. Y a veces me iba huyendo casi porque entraba el señor y le decía, mira vas, pero así, un gran grito, mira vas, patoja cero, ¿por qué no has puesto a calentar los frijoles, digamos, va? Váyalos a calentar, la gran P con vos, que no sé qué. Y estamos hablando de niñas de 9, 10, 11 años, ¿va? Entre esas edades, va. Y entonces ella se levantaba rápido, va. Yo me quedaba así, pero así como que pegada a la pared, va, pura calcomanía, algo así. Tiesa me quedaba así como que si no me muevo no me voy a regañar a mí, va. Entonces ella corría rápido y prendía el fuego de la vida y la tapaba, va, para que hirviera rápido. Y ahí se ponía a platicar otra vez conmigo, que no sé qué, va. Y yendo a ver la olla y la movía, iba a ver la olla y la movía, va. Cuando entraba otra vez el señor. Ay, no. ¡Mira, vas! Otra vez el gran grito. Y destapa
esa babosada, porque, ay, no. Y es que era una cosa tan horrible. Y ella corría a destapar, va. A ver, porque si la tapaba, la llegaba a regañar. Si la olla estaba destapada, la llegaba a regañar. Y Qué yo hueva, así, va. yo mejor le decía, me voy a ir, va, mejor. Y me iba, porque yo decía, ay, no, yo no estoy, yo hasta me daba miedo, va, porque yo decía, ¿cuándo la va a agarrar y la va a penquear? A veces le pegaba, y así bien abusivamente, o le tronaba la cara, y por cosas, va. Y como el señor era de esos que le pagaban y se iba a chupar el pisto, o sea, le pagaban y se iba a tomar y se gastaba todo el dinero. Una vez se quedaron sin gas, va, pero como yo ahí me mantenía zampada, va. Entonces una vez se quedaron sin gas y le dice, pedí el gas vos. Y ella fue a pedir el gas. Y la mamá no había llegado. Y la cosa es que no había dinero para pagar el gas. Cuando llegó el del gas, ya llegó, ya vino el gas, papá, ¿va? Salí a ver, pues, que no sé qué así, va. Y ella salió a ver más el gas y a entrar al señor para que cambiara el tambo, va. Y a la hora de pagar, mira, dice el señor afuera esperando que le paguen más. Yo no tengo dinero y tu mamá no tiene ahí. No, mi mamá no dejó nada, va. Anda, a ver, yo no quiero salir. Ay, no, literal, la agarró y la empezó a empujar para que se saliera. La empezó a empujar a la puerta para que se saliera. Y yo así también, yo así como que está todavía el así, bien asustada con mis cositas. Yo, ¿por qué? Yo en mi casa no estamos acostumbrados así, va. No, porque mis dos papás trabajaban y mi mamá me compraba. Yo quería este peluche, mamá, yo quiero este peluche. Vaya, mi hija me compraba. Va. Mamá, yo quiero una revista. Miren, antes todo el tiempo había revistas, va, pero a mí me gustaba comprar una revista que se llamaba Tú, así, Tú, decía la revista. Y agarraba yo mi revista en el súper. Y mi mamá, pero decía, mamá, yo quiero llevarme esta revista. Llévatela, mi hija, porque los dos trabajaban, mis dos papás. Entonces mi mamá, rara vez, ella decía no. O sea, rara vez. En cambio, ahí con ella era todo diferente, va. Porque ese día yo me fui. Yo no sé qué hicieron con el gas, si esperaron que la mamá llegara, qué chinas hicieron, yo me fui. Yo le dije, ay, me voy a ir, ahí te miro. Porque yo sí no aguantaba ver que ese señor la trataba muy mal, va. Ahora que ya las dos somos adultas, va, yo digo, yo lo odiara, va, porque no se ven los zapatos de ella, va, pero yo dije, yo odiara a ese señor. Ella no. Ay, mi papito. Ay, mi papito quiere no sé qué y se lo lleva papito. Ay, mi papito. Y lo va a besar y todo. Y el señor, yo digo, ay, yo le dieron su poco ahí de veneno para que no llegue ya más grande. No, pero ella sí, ay, mi papito quiere no sé qué. Y le lleva el no sé qué. Y, ay, no. Qué bueno que no lo odie, ¿va? Qué bueno que no lo odie. Sí, Porque que no tenga sanó. odio en su corazón. Ajá. Yo sí lo odiara mucha. Yo así como soy, de odiativa. Ay, vos, ¿qué sos? Yo así como soy de odiativa, yo lo odiara, digo. No sé. Yo lo odiara. Lo malo es tener un papá amargado, ¿no? Ese es otro Yo, es tema. lo peor de la vida. Porque, o sea, si no hay comida, alega. Si hay comida, alega también. por la comida que hay. Si no han lavado los trastes o no han lavado la ropa, alega. O sea, es casi lo mismo Es casi que lo te mismo. regañen a cada rato. O sea, porque la olla está tapada, porque la olla está destapada, porque la basura está destapada, porque no sacaste la basura. O sea, todo eso como que también te daña, siento yo, o es un maltrato. Es un maltrato. Las palabras abusivas es un O que maltrato. te hablen así pesado. ¿Va? Porque yo tengo a una conocida también que tiene un salón que yo, puchica, yo sentía mi corazón así porque el Señor, ay, voy a inventar el nombre porque no voy a decir el nombre, va, decía,
ay, mi patito, va, que se llama Pati, va, digamos, va, pues no se llama así, va. Ay, mi patito, mamita linda, mi amor, a la hija. Y yo así, pero yo hasta la impactación, dije yo, porque el Mi señor, mamá, ¿qué es eso? Así ay, se que es queda un bicho uno. raro que lo voy a agarrar con pinzas, así lo voy a meter en una cosa que distar porque no existe. Están escasos. Sí, porque ese Porque señor, uno se acostumbra a que su mamá le diga así, va. A veces. ay, mi amorcito, mi hijita. Ajá, en cambio que el papá te diga así. ¿Cuándo? Cuando uno no se acostumbraba, pero ella así mucho le dice, el papá le dice, ay, mi patito, ay, mamita linda, ay, que no así, pero, y ellos todos tienen la vocecita así, o sea, ellos ni saben, creo que gritar, digo yo, ni levantar la voz, porque, ay, Jenny, que, mira, ay, conmigo así va, vaya, Y vos, sí, yo Y yo así, estamos traumados con los papás. vaya, y el señor se enfermó, se acaba de enfermar, y me la encontré en un velorio, a ella, y me dijo, Jenny, mi papi, pero con las grandes lágrimas, mucha que yo me puse a llorar con ella, creo yo, porque ella, es que mi papi está bien enfermo, ay, no, ¿cómo va a ser eso? Yo así, pero yo hasta así, ¿cómo va a ser eso? Que tu papá está malo, ay, no, pero yo sentí así como que igual el mismo dolor que a la vida se le está acabando, ¿va? Porque un señor tan amoroso, así de que, o sea, yo digo que cuando ese señor regañaba, así como que el cielo se juntaba con la tierra, cuando ese todos señor- Tal vez le corrían dolía así. y hace sus hijos, va a regañarlos. Ay, pues, O tal vez a él lo regañaban mucho, ¿va? y él dijo, Y no, él dijo que ya no quería regañarlos así. puede ser, porque, bueno, hay de dos sopas. O sea, en esta vida no conocemos a ni uno, ¿va? Pero tal vez él sí. Tal vez existan en otra vida. No, pero es que miren, hay de dos sopas, digo yo. O te convertís en lo que son tus papás, Ujú. o cambias y decís, yo no voy a golpear a mi hijo, lo voy a corregir con amor. No, ya no le voy a gritar a mi hijo, sino que le voy a hablar pacíficamente, ¿va? Le voy a tratar inteligentemente. Nunca estuvieron con sus papás. Entonces no saben cómo agarrar su versión ellos. Entonces agarran la versión que Entonces, quieran. sí está más grueso, no Sí, saber porque cómo agarrar en la vida versión. hay muchas personas, ¿va? Ay, O de sea, todo. que vivieron sin papás o vivieron solos o con sus papás, pero nunca estaban en su casa, ¿va? O sea, se iban a trabajar todo el día. Sí, hay niños así. Qué terrible situación. Yo tengo una historia. Fíjense que, y lo voy a meter sin permiso, porque no me ha dado permiso, pero lo voy a meter. ¡Oh, Esa rayos! es la historia. Fíjense que cuando yo no me había casado con mi esposo, era solo mi novio. Fuertes declaraciones. O sea, hace muchos años, muchos Hace, años. Bobas. Entonces, cuando todavía éramos novios, ¿va? Entonces, él dice que ¿Y yo fueron novios? sí, él tenía un pick-up negro de los, creo que era 79, 80, algo así, Ujú. como casi es un modelo de él. A la gana. El pick-up. Yo también, mira. Y ¿Y yo hace cuántos años? Hace como unos 200 años, ¿verdad? pues tenía un pick-up negro, de esos era un Ford. No sé qué, no un sé Ford qué. 250 creo que era un pick-up. Y yo, Toma, doble cabina, pero de esos que tienen todavía metal, ¿va? Porque ahora ya son de puro plástico. De ¿va? puro Ese era, plástico. tenía metal, era un pick-up, toma, pesado, digo. de 8 cilindros, o sea, A la gran poder americano. Va, entonces él Espérate. No te voy a extender tanto porque quiero ir al baño. él iba ya iba, ¿verdad? Para su casa, pero él antes de llegar a entrar a su colonia hay una recta bien larga, ¿va? Ujú. Entonces viene y mira hacia aquella recta vacía. Y se emocionó. Se mochonó. Y se mochonó. Y mete primera, mete segunda, mete tercera. Llevaba y como en la sexta. 500 y seguía.
Iba volado, dice, bien rápido. Hasta un mito sacó. Iba bien rápido, es un de 8 cilindros, un motor de 8 cilindros, Ford. Iba tirando tela. Dice, Juan dice que de un callejón, porque habían varios callejones, pero qué rica ver la calle así, no así nada. Pero de un callejón dice que sale él vio que salió el niño corriendo, va, pero el niño no se terminó de cruzar la calle, sino que dice que él iba aquí y el niño empezó a correr de frente con él. Ay, él decía, este niño, qué puchicas, será un fantasma. Pero no, dice que atrás de él venía un señor, va. Atrás del niño venía un señor y el niño iba corriendo, gritando, va. Entonces él dice que dijo, ya no me lo voy a poder quitar, ya no cifré, no me voy a hacer así o saber qué puchicas, ¿va? Entonces dice que él a lo lejos vio una cuadra así y hay una iglesia de una cuadra. Dice que él en su mente dijo, me voy a meter ahí en esa cuadra así bien rápido, va, como sea, va, para no llevarse al niño. Pero el niño nunca se terminó de cruzar la calle, sino que él empezó a correr en medio de la calle, directo al pico. Tal vez pensó él que iba a frenar el carro, ¿va? O sabe, el niño de que... Tal vez para que lo ayudaran o algo así. Pues sí, o quería ya. Pienso yo, va por el maltrato que el niño sufría con su papá. Entonces, viene el O tal vez el pobrecito. señor ni era su papá y se lo quería robar. Bien era su papá. ¿Y si se lo quería robar? No, ¿Y si mira, decía que era su papá? No, si era su papá. Entonces, el pobre tu papá, en su inercia que se quería meter así, va a la cuadra, dice que él empezó a meterse a la cuadra, va, y a meter el freno, va, de plano, va. Pero con esa cochinada iba a parar, se iba como a 50,000 por hora. Chamochón de emoción. Iban como a 50,000 por hora, va. Entonces, Que iban a andar dice que, parando esa cosa. no se logró meter a la cuadra, No, hizo esto. va. Pero como la iglesia tenía una Hizo banqueta dripcito. de este vuelo, la iglesia así, dice que en la iglesia, en vez de meterse hacia la cuadra, en la iglesia dio así, ¡bah! Entonces dice como venía así, va. Entonces donde se dio así, de frente con el puente al muro, hizo esto, va. Entonces cuando hizo esto, aquí venía el niño y se lo pasó. Entonces él dice que él se zafó el brazo, se quebró la clavícula y se hizo desgracia, ¿no? El pico también, y el niño sí lo pasó llevando con las llantas de atrás, pero no lo, sino que ahí estaba vivo, va. Entonces él se bajó como pudo, ¿ves? Y toda la gente de la iglesia salió a ver qué había Obviamente, pasado. así que ruido a derecho. Buah, para no hacerles tan grande el cuento. Él dice que dijo, me lo eché, va. Entonces empezó, cuando jaló al niño así de las piernitas para sacarlo, el niño empezó a pegar de gritos. Entonces él dice que dijo, no me lo eché. Entonces cargó al niño y se lo llevó, dice, a una clínica que estaba por ahí. Lo cargó y se metió a la clínica. Entonces ya ahí lo recibieron, ¿va? Porque plato toda la gente oyó el gran... Sí. Lo recibieron y todo. Pero en eso, el señor, el que era el papá, que lo iba persiguiendo al niño, ahí estaba viendo nada más. Porque cuando dice que le quitaron la playerita, el niño estaba todo destruido de su cuerpo. No solo del raspón que le dieron las llantas, sino que sí que tenía quemaduras de cigarro en toda su espaldita, en la pancita, en las piernas, y golpeado, moreteado, hinchaseado. La cosa es que el señor dice que lo golpeaba. El señor lo golpeaba y lo golpeaba. Y ahí descubrieron que el señor lo golpeaba. El señor era malo, va. Ya cuando, después el señor se quiso aprovechar porque quería pedir dinero. No sé cuántos miles quería pedir por la curación del niño y tu papá lo curó de todo, ¿va? O sea, todo lo que le dijeron lo curó, lo alivió, les dio dinero y todo. Y aún así el señor le quería sacar más dinero. Pero ahí él dijo, no, pues el señor lo golpea. El señor golpea al niño, va, lo tiene así, ¿va? Y como le tomaron fotos y todo, lo tiene así, va. Y, ay, Dios, ese caso sí fue bastante duro porque ver en las condiciones que el niño estaba desnutrido, malo, va, Sí, que lo lastimaba, ma. que el señor le sonaba y lo quemaba con cositas de cigarro, va, pero de ahí el chiste era, va, que al niño, pues gracias a Dios se alivió, le hicieron sus terapias y logró caminar y todo,
porque se le zafó la piernita de la pelvis. Entonces ya pudo caminar todo. Ya, cuando lo mirábamos 18 años, yo me casé con tu papá, y todo, 18 años, gran muchachón. Y nosotros así, va. Y me decía tu papá, yo digo que ya ni se acordaron. No, pues si se llega a acordar, ni era meter una gran pica así. Ese era el chiste, pero todo sale a que la gente es mala. Sí, la gente es mala. Estaba bien enfermita Bien de su loca cabeza. su No, a cabeza. eso sí les metieron un cucho, pero le sacaron como todas las neuronas. Y se las Sí. revolvieron. Ah, sí. Fíjense que, bueno, gracias a Dios, eh, mis papás no fueron papás golpeadores. Gracias a Dios. Yo, miren, le agradezco mucho a mi mamá por sus enseñanzas, por habernos llevado a la iglesia, por cuidar de nosotros, por trabajar para darnos lo mejor. Bueno, de mi parte puedo decir que ella siempre me dio lo mejor, no me golpeó, ni psicológicamente, ni, Mentalmente. ni mentalmente, Ni nada. ni golpeó mi cuerpo. Sí, siempre ha sido una buena mamá, nos crió, así es, va, Nos creó. Sí, los creó, pero también los crió. nos crió en la iglesia, va, ustedes en los grupos familiares, en la iglesia, nos dio buena enseñanza. Miren, ustedes nos leía la Biblia y nosotros hacía la mesa como que, apúrese, va, ya no queremos oír. Qué hueva, qué aburrido. Pero mi mamá siempre hizo la lucha con nosotros y pues somos, dentro de lo que cabe, yo siento que somos personas de bien. Gracias a mi madrecita, primeramente a Dios y después a mi mamá que, bueno, Dios quiso encontrársela en su camino para que nosotros fuéramos personas de bien, y que ella siempre estuvo presente para nosotros, nos cuidó y nos dio lo mejor. Y por eso siento que somos personas de bien ahora, dentro de lo que cabe, va, porque todos modos, mudos somos todos. Herencia de Jehová son los hijos, dice en la Biblia. Entonces cuídenlos, ámenlos, porque herencia de Jehová son los hijos. También dice que el reino de los cielos es para, es que me picó aquí, el reino de los cielos es para, Te levantaste los dedos. ¿no? El reino de los cielos dice que es para los niños, por eso decía el Señor Jesús, dejen a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Acá les voy a decir algunas cosas que dice la Biblia. La Biblia presenta la corrección de los hijos como una responsabilidad amorosa de los padres, esencialmente para guiar su conducta y corazón, basada en la sabiduría y no en la ira. Aquí dice Proverbios 13:24, dice, el amor se demuestra con disciplina. Quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige, dice Proverbios 13:24, pero no dice golpéenlos, o O lastímenlos. Pues sí, ahora si no quieren tener hijos, no tengan, muchos, ¿para qué traen hijos? Si no los van a poder mantener, no les van a dar de comer, los van a crear mal, mejor no los tengan, mejor lo tengan, perdón, no los tengan. Corregir a tiempo, dice, es necesario disciplinar mientras hay esperanza, antes de que sea tarde, dice Proverbios 19:18, o sea que desde chiquito, díganle qué y qué no. Si lleva algo robado a la casa, díganle, no está bueno, vayan a devolver. Si ustedes son mentirosos, ¿cómo quieren que los patojos sean mentirosos? Engañadores. Si ustedes son pleitistas, así de pleitistas van a ser así. Sí. Entonces, desde chiquitos, Rayos, pero sí. Y yo. El propósito de la disciplina es la corrección no debe ser destructiva, sino formar el carácter y librar al hijo de conductas perjudiciales. O sea que la corrección no debe ser destructiva.
Balance y amor. Los padres deben evitar la ira excesiva al castigar, enfocándose en la instrucción y el amor. Colosenses 3:24 y también Efesios 6:4. Dice eso, ¿va? Que los padres deben evitar la ira al castigar a los hijos. También en Proverbios 23, 13, 14 dice que sí menciona la vara, ¿va? Que hay que corregir al hijo con vara. Pero yo digo, Con la escoba. la que hace con la escoba. No, pues, pero es que mire, pues agarraste a su niño, niña. Mira, mi hijo, te voy a pegar porque vos, No entregas tareas. me porque están llamando al vos- colegio que vos le estés bullying a los niños, te voy a pegar, porque eso no lo tenés que hacer. Y papá, buenas nalguitas, un par de nalgaditas. Va con amor, con respeto. Y que sepa por qué les han pegado. Y que sepa por qué. Va, así. Sino que no por la nada. Así como en Bob Esponja que el... Bob Esponja, primero tienes que hacerle una pregunta. ¿Ah, sí? ¿De qué color es mi calzoncillo? Bob Esponja, déjame manejar esto. No, Yo te voy a pegar, fatal. perdón. Va, entonces, miren, mis notas finales es tener disciplina con los hijos, ¿va? Disciplina firme y directa, no necesariamente con abuso físico, sino como corrección efectiva. Porque miren, pues después los patojos hacen y deshacen, ¿va? Los padres ausentes. Ya cuando no saben qué hacer con el muchachito, metámoslo a un internado, o metámoslo al holco, o metámoslo, qué sé yo, la cosa, o démoselo a un familiar, o démoselo a Sí. sus abuelos, porque ya no los aguantan, o al internado, va. Pero ellos así los criaron. O Pero- no los criaron. No, yo digo que los criaron mal, o sea, desde chiquitos. No los corrigieron como deberían de corregirlos, sino que dejaron que el patojo ahí como cabra loca anduviera en toda la humanidad. Sí. Y después, ya que el patojo está, Cabra loca. Esa Sí. carita. Le salió sí, natural. es que han visto que cuando sueltan una cabra, ¿va? La cabra se harta lo que sea, o sea, y va Sí. pateando, brincando y se harta lo que sea, ¿va? Así dejan al patojo como que es cabra loca, ¿va? ¿Es una cabra? La chucha No ahí. es una cabra. Y después no saben qué hacer con el pobre muchachito. Ah, no, metámoslo al un internado o al Hulk, va mucha. Entonces ahí peor, salen los patojos más, más jodidos. Ahí sí que mentalmente y más llenos de maldad. ¿Saben? Porque no los Sí. agarran y dicen, ah, Sí, porque les enseñan violencia. ¿va? les enseñan violencia, llévenos a la iglesia, muchos, la verdad es que todas las ideologías que hay ahora, pero nada sirve. Nada sirve, nada va por el buen camino, todo es feo. Entonces digo yo, mejor llévenos a la iglesia, muchachos, lleven a la iglesia, no es malo. Corrijan a sus hijos con amor, respeten. Como dijo la doctora Polo, respeten para que los respeten. Algo así de decir, no sé cómo dice. Pues hagan eso, ustedes hagan el bien y no miren a quién. Miren aquí. El próximo podcast, dennos like, suscríbanse, compartan. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales como Jennifer Fuentes. Estoy en TikTok, Facebook, Instagram como Jennifer Fuentes. Escríbanos ahí cualquier cosita. O si tienen sus historias. Si quieren que les relatemos las historias, les relatamos. Y a mí en mis redes sociales como Jessica. Como Titi en Instagram y en TikTok. Y hasta el siguiente podcast. No he sentido nada, doña Pelos. Y sí, eres bien, doña Pelos. Que ya. Este va a ser Booper. El Booper. Me dice Booper. Es que suena más mejor. ¿Ves mejor, pa? Vamos a frenar. A ver, verdades sociales como A nuestras madres debemos amar. así le hizo. El Facebook está potente ahora, ¿no? Está potente.
Así dijo ella. Porque mira, las señoras de ahora, hay que cuidar a sus mamás, porque mira, las señoras de ahora no ponen ni atención a su alrededor. Y solo con él. Y siempre dan esas excusas. Estoy buscando no sé qué y nada, estoy buscando, no mames. ¿Vos lo pagaste? Yo no lo había pagado. Yo tampoco. Pues a ver. Saco la salita. Hecho. Cholito. Solo eso me faltaba. Así es vivir como un adolescente ahora.